Bueno, muy buenos días para todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Daniela. Yo soy una de las psicólogas del Cibercolegio UCN y hoy los estaré acompañando en esta Psicólogas, apertura de la Semana de mamita, la ¿qué hay? Convivencia. Amores, les voy a pedir tres favores súper No, importantes. Habemos puta. muchas personas en sala y debemos de respetar, ¿cierto? ¿Cuál es la Semana de la Convivencia? Lo que nos va a ayudar a incentivar la convivencia con nuestros compañeros, padres de familia, en el entorno educativo, en el entorno familiar. Entonces vamos a mostrar esa sana convivencia de la que vamos a hablar el día de hoy y toda esta semana. ¿Qué es la convivencia? Saber respetar, alzar la mano, escuchar al otro, es hacer buen uso del chat. Entonces yo sé que todos somos conscientes de que estamos acá por respeto, por integridad, por convivencia y que vamos a respetar las normas de convivencia. Entonces, ¿cuáles son? Alzar la mano, escuchar al otro y pedir la palabra. Listo. Entonces, le doy paso a nuestra compañera Carolina, que hoy nos va a hacer una oración y una apertura para luego dar inicio al espacio. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias, Dani. Muy buenos días para todos y todas. Qué rico que estemos aquí después de una semana de receso, iniciando un nuevo periodo, un nuevo tiempo para ir terminando entonces nuestro año académico. Y los invito para que nos pongamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una persona, ¿cierto? Hay un ser que siempre nos inspira, que nos motiva, que nos llena de alegría, que nos da entusiasmo, que nos capacita, que hace que creamos en todos esos talentos y habilidades que cada uno de nosotros tiene. Y es la persona del Espíritu Santo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo de Dios que venga en este momento y que disponga nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, también nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, cada una de las células que habita en nosotros para que podamos vivir a partir de este momento y toda la semana, esta semana de la convivencia, que podamos aprender, que podamos vivir, ¿cierto? Que podamos respetar, que podamos comunicarnos con el otro, ¿cierto? Y hacer equipo con el otro, porque en cada una de las personas está también Dios. Y en la medida en que yo trato bien al otro, estoy también viviendo toda esa espiritualidad y ese amor de Dios. Entonces, van allá en sus casitas donde están, en los lugares donde se encuentran, ¿cierto? Van a pedirle al Espíritu Santo que nos inspire todo lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos hablar, lo que debemos hacer y solo para la gloria de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven y ayúdanos a vivir esa semana con todo el corazón, con toda la conciencia y con todo el deseo de poder seguir haciendo el bien y demostrar siempre el rostro de Jesús en medio de cada una de las personas con las que vamos a compartir. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a la Santísima Virgen María también la invitamos para que ella interceda por nosotros y lleve todas nuestras intenciones delante de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para Amén. todos. Gracias, Caro. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Dayan, que es nuestra psicóloga líder de bienestar. Dayan, bienvenida. Gracias, Dani. Buenos días para todos. Me alegra estar en este espacio con ustedes. Vamos a recordar un poquito el objetivo de la Semana de la Convivencia y es que nosotros estamos acá reunidos para promover la armonía, el entendimiento y el respeto mutuo. Vamos a dar inicio hoy, pero toda la semana vamos a tener actividades diseñadas para la convivencia, para la paz, para las relaciones interpersonales, todo aquello que necesitamos para que nosotros no solamente en lo académico tengamos fortalecimiento, sino también en lo personal. El día de hoy nos contamos perdón, con un invitado súper especial
que les traemos a ustedes, quien nos va a hablar de justicia restaurativa. Él se llama Sergio Andrés Acosta Tobón. Él es el director del programa Atención Humanizada para la Niñez y Juventud y Familia, Instituto Psicoeducativo de Colombia, IPSICOL. Don Sergio, ¿está por acá con nosotros? Sí, sí, hola, hola, mi estimada Yana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, don Sergio, sí, claro, te escucho. Te damos la bienvenida a este espacio. De verdad eres nuestro primer invitado y lo más importante es que estás con todo el cibercolegio. Entonces ya te brindamos todo para ti. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de justicia restaurativa. Tengo una pregunta, Dayana, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 30 a 40 minutos, ¿cierto, Dani? Per- Don Sergio, buenos días. Sí, 30 Buenos días, ¿cómo minuticos, más estás? o menos para la Perfecto, charla y 15 para resolver algunas duditas que tengan. perfecto, Muchas gracias. perfecto. Primero que todo, pues agradecerles a todos por esta invitación. Hoy vamos a hablar un poco de la justicia restaurativa. Muy importante, pues veo población muy joven, muy niños, y es importante ahí reconocer la importancia de la justicia restaurativa y del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Yo quisiera, si Dayana me lo permite, irme un poquito entendiendo la lógica de la charla, hablarles un poco de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es un sistema que aplica para todas las personas mayores de 14 a 18 años en Colombia. Tiene una función y es un carácter, como bien lo conoce Dayana, porque también ha estado muy cerca del sistema, de ofrecer, digamos, a aquellos jóvenes que por alguna razón se han desviado, han cometido, digamos, un delito, entrar a un sistema en el cual se judicializan y se toman decisiones sobre ellos. Este sistema tiene 4 finalidades. La primera finalidad es una finalidad pedagógica, tiene también una finalidad reflexiva, perdón, una finalidad pedagógica, especializada y diferenciada. Esas 3 primeras características tienen que ver porque, como ustedes saben, hay sistemas de responsabilidad también para adultos. Entonces, el sistema penal para adolescentes lo que entiende es que debe haber un modo diferente de juzgamiento a los niños, a los adultos. Y adicionalmente debe ser especializado, o sea, con un personal que esté entrenado, que tenga las capacidades de atender las dinámicas propias de los adolescentes en Colombia. Pero también, y yo creo que ahí a propósito de la invitación, el sistema de responsabilidad penal no solamente es pedagógico, especializado y diferenciado, sino también restaurativo. Es decir, ¿qué quiere decir lo restaurativo? Es la posibilidad de no solamente ejercer una justicia donde se establezca quién es el responsable de la conducta o no, sino también resolver conflictos, entender de que los niños, niñas y adolescentes en Colombia pueden entrar a condiciones de violencia y delincuencia debido también a las condiciones que ellos viven. Entonces y que además al generar el daño que causan, pues es también la oportunidad de que ellos restablezcan, reparen el daño. Y cuando uno empieza a hablar de justicia restaurativa, tiene que remontar a hace muchos años en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de victimólogos, un movimiento que se llama el Movimiento Victimológico Internacional, liderado por Marlene Jung y Benjamin Mendelssohn en 1945-46, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí habían un grupo de personas, pero liderados especialmente por Mendelssohn y Marlene Jung, lideran un grupo en el cual ellos tratan de, con este movimiento, acercarse al campo de lo judicial, y este movimiento tiene una perspectiva,
y es la perspectiva del discurso, la perspectiva del diálogo, es la perspectiva de tratar de entender los fenómenos criminológicos o criminales de una manera de que permitan a la víctima de un delito o de un crimen poder tener voz y tener palabra en el escenario judicial. Esto fue avanzando en el mundo, esta idea de poder incluir a las víctimas y especialmente considerar el sufrimiento que el delito pudo haber causado. Y en ese orden de ideas, este movimiento fue evolucionando. En los años 70 toma mucha fuerza en Estados Unidos y en Colombia. Nosotros lo adaptamos desde el Código de Procedimiento Penal en el 2005. ¿Qué era la finalidad finalmente del sistema de responsabilidad? Permitir que las víctimas se curaran, permitir que no solamente hubiese un sistema judicial que penalice, que sancione, que castigue, sino también permitirle darle la palabra a la víctima, darle relevancia en el escenario judicial, permitirle que a través de la justicia restaurativa se pudiese entender de esa oportunidad de reparar el daño a esas personas que habían sido víctimas de un delito. O sea, pues, superar una visión retributiva, una visión castigadora, una visión punitiva y más allá de eso, entrar en una visión donde se pudiera, existiera de una manera incluyente la participación no solamente de las víctimas directas, sino de las familias, de los amigos, de los conocidos, de todo el escenario jurídico. Y en esa línea poder crear lo que se llamaron, o lo que se llama, porque todavía se llama así, los famosos círculos restaurativos o las reuniones de restauración, que en este caso los círculos restaurativos o las reuniones de restauración tienen un enfoque y es permitir darle importancia a las personas que han sido afectadas en el delito, pero también otorgarles, darles el control sobre el potencial hacia la cohesión social, a tratar de recuperar las sociedades. Es decir, la justicia restaurativa es un principio reparador, es un principio donde las personas que están involucradas precisamente en ese conflicto, producto de la comisión de un delito, puedan resolver colectivamente, pueden resolver ese conflicto, solucionarlo, derivar y analizar las consecuencias y las implicaciones del delito mismo, pero también mirar hacia el futuro. Por eso en la justicia restaurativa siempre será importante, siempre será importante la participación de las víctimas, los victimarios y las comunidades. Sin embargo, cuando uno habla de justicia restaurativa, inicialmente en Colombia se colocó en el escenario de los procesos penales, pero se entendió que también la justicia restaurativa es una estrategia para resolver conflictos en la escuela, para resolver conflictos en las comunidades. Entonces, hoy en día, no solamente se habla de la justicia restaurativa en el marco del sistema penal para adolescentes o en la justicia penal, sino también en el marco de lo pedagógico, en el marco de los escenarios colectivos, en los escenarios donde hay comunidades y se presentan conflictos. De hecho, todos los manuales pedagógicos, educativos, deben estar enfocados o direccionados hacia una justicia restaurativa. Entonces, ya no hablamos solamente de la justicia restaurativa en el ámbito penal, sino de programas de justicia restaurativa en todo proceso donde pueda haber una víctima, donde pueda haber un agredido, donde pueda haber alguien que haya causado daño y donde esa persona que causó daño, por ejemplo, como en la escuela, pueda también acercarse a la víctima, el agresor pueda acercarse a la víctima de manera activa,
puedan resolver esas cuestiones que son derivadas de esa conducta nociva, de esa conducta dañina, y por lo tanto tratar de encaminar que el resultado precisamente sea restaurativo. De ahí la importancia de contar para este tipo de ejercicios de un facilitador, alguien que esté en el medio, que favorezca ese diálogo, que favorezca ese resultado restaurativo, que finalmente lo que busca es que termine en un acuerdo donde se entiendan las necesidades, donde se entiendan las responsabilidades individuales, pero también esas responsabilidades colectivas de las diferentes partes que están intermediando en ese conflicto. Y finalmente, después de entender y atender estas responsabilidades individuales y colectivas, lograr la reintegración de, digamos, el agresor o el que causó daño a la comunidad, porque finalmente lo que se busca es lograr la reparación, lograr la restitución y lograr finalmente que se dé la integración al ámbito comunitario. Entonces, normalmente la justicia restaurativa es un asunto que puede entenderse, y más que la justicia restaurativa, la práctica restaurativa puede entenderse como un paradigma que permite reconciliar, que permite, digamos, acercarnos al otro que ha cometido un error, permitirle también poner su posición, pero a la vez que él también, reconociendo su responsabilidad sobre el hecho causado, sobre la conducta que ha causado daño, pues él asuma una responsabilidad ante la sociedad y las personas que están. Entonces, normalmente cuando hablamos de práctica o justicia restaurativa, superamos esa visión punitiva que tenía el Código Penal o la ley retributiva o la justicia restaurativa, y entendemos que hay básicamente tres grandes tipos de alcances que se tienen. Uno, en primer lugar, es la restitución, que de una u otra manera es responder por ese daño que ha sido causado, en algunos casos incluso con dinero. Por eso se habla que cuando hablamos de restitución, consiste como en esa especie de pago que se le hace a la víctima, incluso con dinero, de tal manera de que se pueda compensar ese daño que se causó. Una segunda forma de operar la práctica restaurativa es a través del servicio a la comunidad. Cuando una persona causa un daño, implica que esta persona no solamente le causó daño a la víctima directa, sino que le hizo daño a la comunidad. Entonces, en algunos casos, la práctica restaurativa se ha venido entendiendo como un modo también de que el agresor o el víctima, el agresor, pues repare el daño causado, así realizando un trabajo comunitario, un trabajo en favor de las sociedades. Esto sucedía mucho en los grupos tribales, en los grupos indígenas. Normalmente cuando una persona, porque la justicia restaurativa tiene mucho de eso, cuando una persona ha causado daño, se le da lugar en los grupos tribales o en los grupos indígenas a que haga una restitución prestando un servicio a la comunidad, y luego de que presta el servicio a la comunidad, pues la persona es nuevamente vinculada a la sociedad, todo en favor del beneficio comunitario. Y finalmente está la reparación, la que conocemos como la reparación, que la reparación se puede ser de varias maneras. La reparación puede ser individual, es decir, realizar una reparación directa a la persona a la que se le ha causado un daño, y no puede estar muy de la mano a la restitución, o sea, esa indemnización, pero básicamente es poder hacer ese ejercicio directo con la víctima directa. Está la reparación colectiva, que ya es una reconstrucción psicosocial en las poblaciones,
porque como ustedes saben, cuando una persona causa un daño, y como les he venido diciendo, no solamente le causa daño a la persona, a la víctima directa, sino también a toda la sociedad, a todo el entorno. Y este mecanismo es muy útil para trabajar, por ejemplo, cuando hay comunidades muy afectadas en ciertas situaciones. Voy a poner como un ejemplo en el ámbito más cercano a ustedes, por ejemplo, el bullying o lo que ustedes conocen como el acoso al compañero. El acoso es algo que causa daño, entonces el agresor en este caso podría ser una reparación individual, pero también al causarle daño a una persona puede causarle daño a los compañeros que están en el salón, a la comunidad, a las familias. Entonces ahí el agresor o la persona que ha tenido estas prácticas negativas, pues se invita para que se acerque a la comunidad y realice una reparación colectiva. También existe otra forma de reparar, que es la reparación simbólica. Esta reparación es muy bonita porque es una reparación donde se dispone a un trabajo simbólico, a un trabajo que tenga que ver con la preservación de la memoria, especialmente a nivel colectivo, a nivel social, encaminado mucho a la no repetición de los hechos victimizantes. Entonces, no basta solamente con realizar una reparación individual o una reparación colectiva, sino que también en las prácticas restaurativas se hace necesario esa reparación de hechos victimizantes a través de reparación simbólica, que es, en otras palabras, como decir una aceptación pública y un restablecimiento de la dignidad de esas víctimas que han estado ahí de unos hechos particulares. También está la reparación material, que es muy conocida porque es una reparación propiamente de indemnización, que tiene que ver mucho con esa que hablábamos ahorita anteriormente, que es la restitución. Y finalmente está la reparación integral, que tiene que ver con acciones que propendan a la restitución en todos los sentidos, a la rehabilitación y a la satisfacción. Todo en base a la no repetición de esas conductas que han sido nocivas o que han causado daño. Entonces, cuando uno habla verdaderamente de la justicia restaurativa, pueden entender ustedes de que no solamente es hacer una acción de pedir perdón o de pagar por el daño que causé, sino que también es una acción de hacer una reparación de la memoria histórica, de una aceptación pública de unos hechos, de un restablecimiento de la dignidad, entendiendo de que las personas, los seres humanos, como todos, podemos tener momentos donde nos equivocamos y causamos daño, pero en ese hecho de causar daño, pues realmente tenemos una responsabilidad y es reparar, reconciliar precisamente a esa víctima con ese agresor. En las escuelas hoy en día esto cumple un papel supremamente, y en los ámbitos educativos, esto cumple hoy en día un papel fundamental para la resolución de los conflictos, que obviamente no llegan a ese nivel de delito, y es porque a través de la práctica restaurativa logramos el diálogo entre la víctima, el diálogo entre la comunidad, la víctima, la comunidad, el agresor, y facilita, digamos, esa búsqueda de una solución creativa y consciente, colocando en la mesa mediadora como protagonistas a estas personas que se han visto involucradas en ese hecho, que en muchas ocasiones las personas, incluso cuando llegan al delito, no lo hacen porque en el fondo sean sujetos que tengan unas estructuras muy sólidas encaminadas a la criminalidad, sino que muchas veces las personas llegan porque hay condiciones socioeconómicas complejas o porque hay
asuntos que los lleva, digamos, en este caso a la delincuencia. También pasa así en la escuela. Muchas veces o en el ámbito educativo, muchas veces el estudiante o la persona que termina agrediendo al otro lo hace en un momento de ira o quizás en un momento en que no logró controlarse, y es necesario para evitar que ese problema se crezca, se mantenga en el tiempo, pues realmente generar un escenario de mediación que favorezca ese encuentro entre el agresor y la víctima, ese ambiente sano donde se pueda asegurar que ambos estén psicológicamente capaces para vivir una experiencia constructiva, donde la víctima, al momento de poder hablar de lo que sintió cuando experimentó eso que le causó daño, pues no se sienta, no termine más perjudicada, y que tenga esa capacidad de reunirse con el agresor, pero también a la vez que el agresor tenga la comprensión y la conciencia de que el daño que causó pues dejó unas huellas muy sensibles en esta persona, y que es necesario que ese encuentro sea un encuentro sano que favorezca precisamente identificar qué fue eso, llamémoslo así, que rectificar esa injusticia, rectificar el daño, restaurar los perjuicios, también hacer una acción planificada y de monitoreo que favorezca eso que estamos hablando acá, y es la reparación total en todas las dimensiones de la persona. También es permitirle al agresor que exprese su remordimiento y explique las circunstancias que rodearon ese comportamiento, para que luego las partes se pongan de acuerdo respecto a la naturaleza y al alcance del daño causado por la conducta presentada, y al final puedan identificar cuáles son esos actos específicamente necesarios para reparar el perjuicio sufrido por las víctimas, las condiciones de la reparación, eso que hablábamos ahora, la restitución, los servicios a la comunidad, la reparación en todos sus sentidos, y poder recoger, digamos, todo un plan que encamine precisamente a ese proceso de reparación total en la presunta víctima. Nosotros, como decía Dayana, tenemos una entidad que trabaja con adolescentes y jóvenes. En esta entidad venimos prestando un servicio, porque ya los jóvenes que nos llegan son jóvenes que ya son agresores, adolescentes que han cometido delitos. Y uno de los trabajos más fuertes que nosotros hacemos es precisamente llevarlos a ellos, a que entiendan las razones por las cuales ya se encuentran privados de la libertad, y las razones por las cuales en su situación de privación de la libertad deben tomar decisiones para generar un cambio, para generar una forma de ver el mundo distinto y poder salir nuevamente, tarde que temprano, nuevamente a la sociedad, ya como unos hombres distintos o mujeres distintos a los que llegaron. Yo quisiera compartirle, Dayana, no sé si se puede compartir un pequeño videíto que tiene que ver con un trabajo que hicieron nuestros jóvenes en favor de, de eso, de la reparación. Estos fueron jóvenes que cometieron en algún momento algún delito y entraron al sistema, pero ya al final de cuentas encontraron que habían otros caminos y quisieron hacer un trabajo para mostrárselo a la sociedad. Entonces, Claro que Dayana, sí, ¿es don posible? Sergio. Sí, 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 señor. voy a Estás compartir. como coanfitrión, entonces se puede compartir. Ok, voy entonces acá a compartir. No sé si ahí ves mi pantalla. Señor, Sí, sí, señor. señor, Sí, ¿Se señor, lo escuchan el estamos viendo. sonido? Sí, señor. sí, señor. Bueno, No se escucha. No se Don escucha. Sergio no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se Compartir escucha. con sonido.
No escucha. Sergio, debes de compartir pantalla y también compartir hay sonido. Ahí parece un botoncito que ahí dice compartir el sonido y le das clic y ahí se va a escuchar. Ya está compartiendo sonido. Señor Sergio, tiene el micrófono apagado. Ahí, qué pena, gracias. Ahí sí lo estaban escuchando. No hay ni Escuchamos nada. No, No no, se no, ahí lo escucha paré, nada, ya lo señor paré. Sergio. Ahí lo voy a poner. Sergio, Ya debes lo voy de a poner. compartir pantalla y también compartir sonido. Perfecto. Esteban, antes ya lo hizo. Ya lo Bueno, hizo, solo que no ha comenzado. exacto, lo voy a poner ya. Espérenme, muchachos, que acá tuve un enredo. Espérenme, no sé qué pasó acá. Tranquilo, don Sergio, no sé si me lo pueda compartir y nosotros le ayudamos por este lado. Y a los chicos, muchas gracias, pero no nos Muchas presionen. gracias. Ahí sí le están escuchando. No. No, yo Solo no estoy coloca viendo. señor Sergio. Está No, cargando. no se le está escuchando, ahí está parado. Lo escuchamos. El video está pausado. Ahí. El video está pausado. Está pausado, tienes que darle al Está ¿Ya está pausado botón, el corriendo? está video. pausado. Dale clic Botón de espacio para play. que continúe. Dale al botón de... Chicos, paciencia, paciencia. Espérenme, amores, que Presiona el resuelve. Espérenme un segundito. Bueno, Señor yo lo voy a Sergio, poner acá. Lo voy a poner No lo nuevamente. Presiona el botón presionemos. que dice desactivar. Vamos con despacio. Vamos. Acá le voy a poner compartir sonido y vamos a ver si acá lo pueden escuchar mejor. Ahí lo voy a iniciar. Sí, señor. Señor. Play. Se quedó bloqueado. Qué pena, mucho. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ya. Así se escucha. Yo conocí a Dólar en Puerto Papel. Era una persona muy alegre y amigable, pero no era como los demás. Tenía el poder de cambiar de caras y de nombres. Hacía tránsito de identidades. La primera vez que lo vi era un negro alto, de ojos azules y muy gordo. Estaba feliz. Era el carnaval del arriero y tenía la cara de la alegría. El parcero era muy sociable. Era la amistad andando. Hasta que pasó la tragedia. Todos creímos que Dólar había desaparecido y resulta que no, había cambiado de cara. La que se dio cuenta fue la novia, una mujer hermosa y muy humilde. Casi siempre era ella la que lo veía en su nueva identidad. Por un corto momento fue un parcero trigueñito, tirando a blanco, flaco y con muchos tatuajes. Cambió porque se puso triste. Un amigo suyo, que yo no conocí, había desaparecido y ni la mujer ni la hija recién nacida iban a volver a verlo. Tal vez por eso cambió de nuevo, pero esta vez fui yo el que lo reconoció. En Puerto Papel nadie encontraba a su amigo y Dólar se transformó como nunca antes. Se convirtió en el chico púa. Otra vez era enorme y tenía el cuerpo lleno de muchas púas. Dólar empezó a meterse en nuestros sueños.
Cuando los que lo conocimos nos quedábamos solos o dormidos, él se nos aparecía y nos espantaba. A mí me daba susto y pesar, porque ese ser amigable ahora era feo, malo y asocial. De pronto, cuando desperté de uno de esos sueños, supe que Dólar estaba llamando la atención de nosotros. Entonces al sueño siguiente le dije: chico púa, yo sé que vos sos el viejo Dólar, salí de mis sueños y vamos a parchar. Al otro día no llegó Dólar, el negro grande, gordo y zarco, sino una mujer tricota y blanca llamada Samantha. Seguía siendo amigable, y cuando hablábamos con ella nos dijo: esa buena mujer que ahora había salido del cariño que su amigo sentía por su hija y cómo se la imaginaba cuando fuera grande. Una muy buena amiga y una gran profesional, solo que su amigo nunca la podría ver. Después de contar la triste historia de cómo él, Dólar, vio desaparecer de esa manera tan triste a su amigo, él se calmó y nos dijo que el chico púa no volvería a asustarnos nunca más. Eso sí, volvió a ser chicanero como él solo, a medias, porque aunque se llamaba Dólar, en ese momento de su vida billete no tenía. La chaqueta no decía Adidas, sino Ardidas, y el pantalón de Square 2, sino de Escuadre. Feliz, Dólar era un parcero feliz, con una historia dura, pero con sueños y gran poder, como todos. A ver, mis muchachos, yo cierro acá. En últimas, si ustedes se dan cuenta, todos somos como el chico púa, ¿cierto? Podemos cometer errores, equivocarnos, caer en un camino que no sea el adecuado, pero más allá de ser el chico púa es también la oportunidad de cambiar, de transformarse, de que en el fondo todos tenemos en valores y esos valores muchas veces lo que nos falta es potenciarlos, guiarlos para poder hacer buenas personas y no volver a esos caminos quizás en los que nos equivocamos. Y yo creo que la justicia restaurativa es una forma de hacer eso, es una forma de darle la oportunidad a estos jóvenes que por alguna razón se han equivocado, que han sido esos chicos púa, que se han encontrado en unos caminos muy difíciles, pero que también, como al final dicen, los caminos de la vida son difíciles de caminarlos y son difíciles de andarlos, pero a veces no encontramos la salida, pero al final podemos encontrarla. Y ese es el ejercicio que nos permite a nosotros la justicia restaurativa y la práctica restaurativa. Ese era el pequeño mensaje que les quería traer el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Dayana.
Don Sergio, muchísimas gracias por todo el aporte que nos da el día de hoy. Yo estuve al interior de eso y se hace un trabajo Sí, excelente y más allá de lo que podamos ver es el cambio que ellos hacen. Y efectivamente la idea de que estemos acá en este encuentro es que analicemos que nosotros todos somos seres humanos y tenemos faltas y tenemos fallas, pero también podemos reparar aceptando esa falta y diciéndole al otro, oiga, sí puedo cambiar, discúlpeme. Y como lo dice don Sergio, en el ámbito educativo no es quedarnos ahí en el error, sino irnos más allá de aceptar que herimos o sin querer o sin ningún aprendizaje previo, afectamos al otro y hacer una modificación desde mi ser. Don Sergio, muchas gracias. Dani me responde si tenemos espacio para preguntas. ¿Qué me Claro que dices, sí, Dani? Dayan. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tú me Hagamos, dices. abramos 10 minuticos de preguntas para los niños, niñas y adolescentes que tengan alguna pregunta sobre el tema que nos trajo hoy don Sergio. Chicos, alcen la manito los que tengan alguna duda, inquietud, quieran preguntarle algo a don Sergio o tengan alguna duda con algún concepto. Veo por acá, Dayan, a Zenit con la manito levantada. Zenit Claro que sí, Santiago. Zenit. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta muy importante para mí al Señor. Y es que, ¿qué pasa con los que fueron juzgados de forma injusta y son inocentes que resultaron ahí en la correccional? sí, mira, dentro de los procesos judiciales, en adolescentes particularmente, los procesos son de carácter pedagógico. Finalmente, lo que se está buscando digamos, que el joven, más que en una correccional, se encuentre en un centro que le permita a él reconstruirse como persona, edificarse. Todo de todas formas, cuando hay un proceso judicial y hay una presión, las personas cuando cometen un error, en Colombia hay un derecho que tenemos todas las personas que es el debido proceso. Ese derecho que es el del debido proceso es también el derecho a que en cualquier caso, incluso no lo piense solamente en el tema penal, sino en el tema, incluso en el ámbito escolar, en cualquier otro ámbito. Todos tienen el derecho de que precisamente muestren las evidencias que los hace responsables de esa conducta. Entonces, siempre hay que partir de esa idea de que hay el derecho al debido proceso y que si en algún momento dado hay una decisión inadecuada o una decisión errada, pues siempre en todo proceso de juzgamiento hay otras instancias, es decir, el juez puede tomar una determinación en una primera instancia, pero yo puedo no admitir esa decisión y pedir que se apele y que se revisen los argumentos que llevaron a que esa persona verdaderamente haya tomado la decisión de sancionar. Eso es lo que se llama debido proceso. Entonces, en Colombia existe eso, es un derecho que tenemos todas las personas. Y obviamente, en el caso de que uno no esté de acuerdo con una decisión que tomó un juez, en este caso de la República, o alguien que le está en algún proceso, pues uno puede apelar y pedir una segunda instancia. Bueno, pero ¿qué pasa con las clínicas o lugares que no son correccionales ni cárceles, las clínicas psiquiátricas, donde no, hablando personalmente con la experiencia, no hubo ese proceso al que todos tenemos derecho, sino solamente se escuchó a una persona hablar cosas que no son ciertas o calumniar al paciente y terminaron pues hospitalizadas por calumnia. Sí, ahí el proceso es diferente y tú tienes razón y tiene que ver con que el proceso en los hospitales o en los centros de atención tiene que ver más con un tema de ordenamiento médico. Entonces, seguramente no conozco el caso que nos estás colocando, pues entonces estoy como especulando mucho, pero muy probablemente en el momento, ahí no se habla de un proceso de sanción para nada, primero que todo. Como es un proceso de salud, todas las acciones que se vayan a hacer
deben estar encaminadas ¿a qué? A la mejora del paciente, a la mejora de la persona a la cual se interna en el centro hospitalario. Pero el argumento tiene que ser obviamente médico y de salud. No, como no conozco al detalle el caso, pues obviamente ahí de pronto no te respondo en su totalidad, pero más o menos tendría que ir en esa lógica. Bueno, muy bien. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Valeria Sofía. Gracias, Santiago. Muy buenos días. Muchísimas gracias primero Valeria. que nada por la charla, que fue una charla muy interesante, ¿no? Muy importante para la vida, que casi nunca se toca el tema, ¿no? Pues yo nunca lo había escuchado a profundidad, la verdad, y me parece un tema muy importante que poco se maneja y poco se habla en este momento, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de el agresor, ¿no? De proteger. Pero entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta de un caso de bullying, ¿no? De que esta persona causó seriamente problemas mentales, por decirlo así, a la víctima, que ya dejaron algo que es irremediable a largo plazo y todo eso, entonces se tendría que hacer lo mismo con la persona porque se arruina una vida en gran parte, una persona que puede llegar a tener hasta pensamientos suicidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿se debería tratar de la misma manera al agresor o debería ser mucho más, debería hacerse mucho más, qué pena se me fue la palabra, mucho más duro con la persona, mucho más dura con la persona o cómo sería, cómo sería en ese caso? Y tú haces una pregunta muy importante, Valeria, y es porque de todas formas la justicia restaurativa no le quita responsabilidad al agresor. Ojo con eso. Y ahí sí sería de pronto algo que es importante afinar. El agresor, en un caso, por ejemplo, de bullying o de lo que sea, tiene que responder por el daño que causó. Tiene que responder si es de tal manera que causa un daño, que deja una huella, digamos, ya en el tiempo, en la víctima. En el caso de un bullying, incluso puede tener unas consecuencias no solamente en el ámbito escolar, sino incluso penal. ¿Cierto? Tendría que ser judicializado y debe responder ante la justicia por el daño que causó, porque dejó unas lesiones muy grandes en esa otra persona. Sin embargo, lo que busca la justicia restaurativa, a la par de la responsabilidad, es que también la persona tenga la oportunidad de reparar en la medida de lo posible, sin causarle más daños a la víctima, que ese es como básicamente las cosas. Puede haber el caso, como yo les explicaba ahora, donde la víctima de verdad no se sienta capaz de sentarse nuevamente con el agresor. Entonces ahí hay que respetar a la víctima, porque la víctima termina siendo la persona más importante en el proceso y a la que más hay que proteger, porque finalmente ella es la que tiene el daño, entonces también hay que prepararla. En algunos casos es posible reunirse nuevamente con el agresor y encontrar esa reconciliación, pero definitivamente, Valeria, habrá casos en el que definitivamente no es posible y como no es posible, entonces se respetará siempre a la víctima. Muchas gracias. A ti, Valeria. Muy bien, gracias, Valeria. Ahora le damos la palabra a Alejandro Zapata. Alejandro. También. Sí, perfecto. Pues cuando entré a resistencia, en la segunda pregunta no estaba la opción de primaria incluyente. Ya voy a revisar, dame un momento. ¿Algo más, Ok. Alejo? No. Listo, ya Nada voy a más. revisar y te cuento. Muchas gracias. Ahora entonces le damos la palabra a Andrés David. Andrés David, ¿nos escuchas? Inglés. Hola, profe. En clase. Hola. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué responsabilidad legal tienen mis padres si hago algún delito? Por ejemplo, no sé, un bullying o digamos que coger un arma de fuego. ¿Qué responsabilidad tendrían ellos?
Es una pregunta muy importante porque la ley colombiana incluye con lo que responde a las niños, niñas y adolescentes algo que se llama la corresponsabilidad. Entonces los padres deben también asumir todo este proceso de corresponsables de la conducta. Obviamente en la medida de la edad y el tipo de conducta habrá mayor grado de corresponsabilidad. El caso es que en una situación de esta, los padres también deben asumir un acompañamiento, deben asumir una serie de asuntos que la ley tipifica y hay autoridades que les hace seguimiento. En Colombia no solamente están los jueces, están lo que llamamos nosotros las autoridades administrativas, que son, por ejemplo, los defensores de familia, que son funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en estos casos siempre van a estar ahí de la mano. Como estamos hablando de un menor de edad, pues siempre una persona de estas, un joven, tendrá un defensor de familia a cargo y el defensor de familia verificará el grado de corresponsabilidad también de la madre o del padre y podrán ser llamados, no a juicio penal porque ellos no cargaron el arma, pues no, pero sí a asumir una serie de asuntos respecto al proceso que el hijo va a llevar, o el hijo o la hija. Muchas Gracias, gracias. profe. Muy bien. Ahora entonces le damos la palabra, gracias Andrés. Ahora le damos la palabra a Juan Diego. Hola, profes, ¿cómo están? Pues soy la mamá de Juan Diego. Una preguntita. Normalmente cuando se habla de reparación, hablamos casi siempre de algunos delitos que son como un poco más pequeños, pero por ejemplo, los jóvenes que están en las correccionales, ¿cómo hacen la reparación de delitos, por ejemplo, cuando asesinan a otro joven, porque cada vez vemos más sicariato y en ese sicariato participan mucho los jóvenes y sobre todo los menores de edad, porque pues normalmente la ley es un poco más flexible con ellos. ¿Cómo hacen esa reparación? Hay un asunto que es importante. El proceso de los adolescentes que están en centros, como usted bien lo llamaba, privados de la libertad, tienen el proceso de ellos siempre será un proceso restaurativo. Y dentro del proceso restaurativo se dimensionan dos cosas. Una restauración hacia ellos, porque en muchos casos ellos han sido víctimas de la violencia, han sido instrumentalizados, como usted bien lo dice. Desafortunadamente a veces se aprovecha para utilizar a estos jóvenes de muy pequeñas edades para instrumentalizarlos. Entonces se trabaja mucho con ellos digamos, de reparar muchos asuntos de los que en muchos casos ellos también han sido víctimas, pero también se hace un ejercicio de reparación hacia las víctimas directas, a las víctimas indirectas y a la comunidad. No siempre, como preguntaba Valeria, se puede con la víctima directa, pero muchas veces se hace a través de reparaciones simbólicas. Recuerda que yo les hablaba ahorita que hay reparación material, individual, colectiva, simbólica e integral. Entonces, a veces se hace a través de reparación simbólica o reparación colectiva, porque en muchos casos digamos, no se puede, no se permite, no es sano hacerlo con la víctima directa. Sin embargo, sí hemos tenido experiencias donde hemos tenido la oportunidad de sentarnos con las víctimas directas. Nosotros tuvimos un caso, Dayana conoce un programa que tenemos nosotros, incluso estuvo acompañándonos, que es en Bogotá, que es el Hogar Femenino. Allá tenemos una modalidad de CAE, allá tenemos niños. Y hace poco tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con la familia de una de las víctimas y poder hablar con esta chica que había pues sido partícipe en el homicidio del hijo. Y fue un encuentro realmente muy conmovedor después de mucho trabajo. No fue una cosa de un día para otro, fue un trabajo de preparación a la víctima, fue un trabajo de preparación de años incluso con la joven. Y poder tener esos encuentros realmente no es que la mamá vaya a perdonar pues a esta muchacha, ni mucho menos, ni vaya a quererla ya como una hija, pero al menos sí logra tener esa posibilidad de desahogarse.
y poder expresar su dolor y poder manifestar. Y eso de una u otra manera es liberador, especialmente para las víctimas. Entonces, sí se han hecho ejercicios, no es fácil, la verdad. Mamá, no es fácil, a veces es muy complicado, son temas muy sensibles, pero es posible. Y en otros casos, pues un trabajo muy fuerte que hay que apostar en Colombia a proteger a la juventud. Yo creo que la juventud hoy en día está muy expuesta a muchas cosas y tenemos un deber social y colectivo de proteger a nuestros jóvenes de que entren en estos caminos que a veces, pues usted ya sabe dónde pueden llevarnos. ¿No? Bueno, muchas gracias, Juan Diego, don Sergio. Ahora le damos la palabra a Alejandra. Vamos a habilitar las preguntas hasta Samuel, porque ya el tiempo se nos va agotando. Entonces ahora, Alejandra Gómez, tienes la palabra. Ok, buenos días. Buenos días. Es que en el formulario no está primaria regular y yo soy de primaria regular, entonces no sé Listo, qué voy a seleccionar. listo, Alejandra, ya te puedes meter otra vez al formulario y ya te va a salir, ya la incluí. ¿Listo? Ok, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora Alejandro Zapata, tienes la palabra. Me equivoqué, no era primaria incluyente, hablé mal, es primaria sincrónica, primaria sincrónica. Listo, ya ahí está la opción, Alejandro. Ya agregué primaria regular y sincrónico también está. Ah, Listo. listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Samuel Fernando, tienes la palabra. Bueno, tenía dos preguntas. En el caso de la responsabilidad pues compartida que tienen los padres, ¿qué pasa con los jóvenes que son pues huérfanos? Y la segunda pregunta es, en caso de que un joven cometa un crimen muy grave, ¿se sigue usando la justicia restaurativa o ya pasaría a la justicia penal normal? Samuel, son dos preguntas muy interesantes. La primera, en Colombia existen sanciones para los jóvenes que cometen delitos que van desde la privación de la libertad hasta sanciones de trabajo comunitario y otras sanciones. Entonces existen distintos tipos de sanciones de acuerdo a qué, a la falta. Independientemente de cualquier cosa, en todo caso, la sanción va a ser de tipo restaurativo. Sin embargo, tendrá implicaciones, como bien te lo digo. Puede haber en Colombia la privación de la libertad es de 1 a 8 años para cualquier persona adolescente en Colombia, de 1 a 8 años. Pero hay otras sanciones, por ejemplo, está la sanción semicerrado, está libertad vigilada, trabajo comunitario, etcétera. Habrán otras, dependiendo la gravedad del caso. En el caso de que el adolescente, como tú decías, sea huérfano, en ese caso particular, pues realmente quien asume el acompañamiento de este proceso, además de la entidad que lo tiene, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues hay un estado de abandono y ya eso es un caso distinto, ¿cierto? Un caso diferente. Bueno, muy bien. Gracias, Samuel. Gracias. Ahora Aquí, entonces le Samuel. damos la palabra a Samuel López. Pregunta. Algunos de los jóvenes en restauración han asesinado o cometido homicidio. Samuel, se te escucha un poquito mal. Repítenos, por favor, nuevamente. Que sí, profe, que sí, algunos de los jóvenes en restauración han cometido homicidio. Sí. La respuesta es sí. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, hemos tenido muchos casos. Entonces, ¿por qué, o sea, se les da la restauración? Porque, o sea, no No, dejan. se le da las dos cosas. Asumen una responsabilidad penal
se sancionan, como le explicaba yo a Valeria ahorita, se sancionan y, y paralelamente se hace un proceso. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Valeria, ya te doy la palabra a ti. Se la voy a dar a José Ángel, que no ha participado, y luego te la doy a ti nuevamente. ¿Listo? José, tienes la palabra. Yo no iba a decir nada. Ah, no ibas a decir nada. Bueno, está muy bien, tranquilo. Gracias, José. Bueno, Valeria, ahora sí, cerramos contigo el tiempo de preguntas. Es que una amiga me mandó una pregunta, entonces yo la voy a hacer por ella. Ella acá me dice, hay muchas veces que en procesos judiciales de acoso habla del dinero, o sea, pagan los daños y lo sacan de los problemas. ¿Hay algo que se puede hacer para que eso no pase esto, sino que se paga la condena justa que le toca al agresor? Y esa pregunta es compleja porque de todas formas ahí se nos escapa. De todas formas, en Colombia existen unos jueces de la República. Cuando una persona es notificado, o sea, cuando alguien comete un delito, es notificado ante un juez de la República. En algunos casos, dependiendo el tipo de proceso y la situación, el juez de la República puede tomar la decisión de establecer una medida de restitución, como hablábamos ahora, o lo que llaman también principio de oportunidad. Entonces, el juez, pues, es quien finalmente toma la decisión de acuerdo a qué, al expediente de cada persona, que no haya tenido antecedentes, que sea la primera vez, que no hayan situaciones agravantes en la conducta. Entonces, es un análisis muy grande que hace muchas personas, muchos jueces, fiscales, defensores que están ahí como trabajando en función de eso. Y hay muchas entidades que están, por ejemplo, si la persona consume drogas y comete un delito porque está bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, en algunos casos, no en todos, se les da lo que tiene que ver un programa de tratamiento de drogas a esos chicos para que, entendiendo que la conducta que cometieron fue bajo una sustancia psicoactiva, pero siempre y cuando la situación no sea una situación agravada, porque en todo caso, cuando ya la situación es agravada, Valeria, siempre se va a juzgar, siempre. A ti, Listo, Valeria. don Sergio. Te agradecemos mucho, Valeria. ¿Te quedó claro? Pues era para una amiga, pero creo que le quedó claro. Muchísimas gracias. A ti, Valeria. Listo, muy bien. Laura, démosle la palabra a Laura y cerramos porque de verdad, chicos, que nos toca hacer el cierre, la conclusión y ya estamos sobre el tiempo. Y don Sergio también tiene otras cositas que hacer. Dale, Estamos Laura. en descanso, pero... Buenos días a todos. Pues bueno, yo tengo una pregunta. ¿En qué casos a los menores de edad se les juzga como un adulto? No, a los menores de edad hay una ley distinta a los adultos. Hay una ley que es la 1098, es el Código de Infancia y Adolescencia. Esa ley es para todas las personas que están entre 14 y 18 años. El libro, específicamente es el libro 2 del código y todo lo que tiene, y ahí se regula todo lo que tiene que ver con la niñez en el Código de Infancia y Adolescencia, ley 1098. Y cuando una persona cumple 18 años, pues lo asume, lo coge la ley de mayores. Ah, listo. O sea que sí, o sea, un día mientras tenga 17 y al día siguiente es cumpleaños. Así, Entonces, tal mientras cual. tenga 17 ese día seguirá siendo juzgado como menor de edad. Así es, tal cual. Y ya cuando Tal cumpla cual. 18 va a ser juzgado como mayor. Así es, es cronológico, nada más. Ah, listo. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Bueno, como dijeron que estaban en descanso y veo que están muy enganchados con el tema porque de verdad, don Sergio, nos engancha a esta realidad y a estos conceptos que tenemos que conocer, chicos, así seamos primaria, secundaria. Hay que conocerlos y saber que hay riesgos legales y hay riesgos que nos conllevan una responsabilidad, así seamos menores de edad. Santiago, tienes la palabra. Santiago, ¿nos escuchas? Zenit Santiago. Buenos días. Hola.
Mira, yo soy la mamá de Zenit Santiago, sino que yo escuché y me pareció tan interesante que por eso estoy aquí alzando la mano. La pregunta para Sergio, Andrés, que me parece muy interesante que hayan traído esta propuesta a las clases. Y es, sabemos que los jóvenes inician un proceso psicopedagógico, pedagógico en estos sitios. Pero ¿qué pasa con su medio social? Porque pues igual los chicos pueden estar 2, 3 años, lo que diga el juez de menores, pero sabemos que el medio social es el que en realidad o acoge y ayuda a la formación o al cambio del joven, o nuevamente puede caer en situaciones delictivas. A nivel de la ley en la actualidad, ¿qué se está haciendo para también funcionar y trabajar con la sociedad, que es quien finalmente lo recibe? Sí, esa pregunta es muy importante porque es un reto que tenemos todos los días. Todos los días tenemos ese reto. Porque lo que usted dice es absolutamente cierto. Nada se hace trabajar con el joven en el centro y luego devolverlo a la sociedad donde precisamente lo llevó a esos caminos. Entonces, una de las cosas que se hace es que, de todas formas, este tipo de programas o centros que son liderados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están monitoreados y han sido diseñados a la luz de unos lineamientos. Existen unos lineamientos técnicos y esos lineamientos derivan en unos manuales, derivan en unos protocolos, que esos protocolos obligan a que en todo caso se trabaje en favor de vincular a la familia, traerla en la medida de lo posible y que en los tiempos de que estas personitas están con nosotros se puedan preparar para el empleo o para el trabajo o para la vida. O sea, no es que están allá pasando el tiempo, sino aprovechemos y vinculémoslos profesionalmente a estudiar una carrera, que terminen su bachillerato. Bueno, todo ese tipo de cosas, o una técnica, no todos tienen que estudiar una carrera o una técnica. Entonces hay un trabajo muy fuerte con eso. Sin embargo, también hay que mirar un tema que me parece muy importante y hoy en día es un tema muy delicado porque nos falta mucho y es el trabajo de la prevención ya comunitaria, o sea, el trabajo no de los jóvenes que llegan a estos centros, sino de los que todavía se quedan allá en los barrios, en las comunidades y que hay que realmente hacer una apuesta de prevención y promoción de otro tipo de trabajo, porque sí, desafortunadamente, como le decía anteriormente, afortunados muchos de los jóvenes que logran llegar a estos programas, porque la mirada es retirarlos y sacarlos, pero los que se quedan en los barrios, los que se quedan que nunca incluso entran al sistema, porque hay jóvenes que pueden pasar por ahí y nunca llegar incluso a su adultez y haber hecho mucho daño y nunca haber pasado por el sistema de responsabilidad penal. Por esa gente es la que hay que trabajar también. Y ahí sí hay lineamientos, hay ordenamientos, pero nos falta mucho trabajo, creo yo. Bueno, don Ir a la Sergio, escuela, creo que le complemento, perdóname, Daniela, trabajar tranquilo. en la escuela. A mí me parece que trabajar en la escuela también es innecesario, que los muchachos conozcan esto, que aprendan un poco del sistema de responsabilidad penal y bueno, muchas cosas. Mil gracias. A usted. Bueno, gracias a la mamá de Santiago. Don Sergio, le damos apertura a 2 más y listo por tu tiempo, Tranquila, ¿cierto? no Entonces, hay ningún problema. Emanuel, tienes la palabra. Yo tengo una pregunta, como desde los 14 años hasta los 17 se da la ley de infancia y adolescencia, ¿verdad? No, exactamente se da para todo niño, niña y adolescente, pero el sistema de responsabilidad penal es para los mayores de 14. Para los menores de 14, para los que tienen menos de 14 años, se establecen medidas de restablecimiento de derechos a través de defensores de familia. ¿En qué sentido? A los niños menores de 14 años, si un niño Sí. menor de 14 años comete, por ejemplo, un delito o algo así, se le establece lo que es una medida de restablecimiento de derechos con un defensor de familia, que es el que está ahí en cabeza de ese proceso.
Ya cuando cumple los 14, ahí sí pasa al sistema de responsabilidad penal. Ok, Si pero llegan a sí, cometer algo, pues, en los menores, el sistema de el sistema de restablecimiento, ¿qué se daría? O sea, ¿qué medidas se tomarían? ya, ¿Qué ya, procesos se ya, ya. dan? Sí, no, hay también muchas modalidades, Manuel. Hay, por ejemplo, modalidades de internado, semi-internado, hay modalidades de externado, hay distintas modalidades en las que se vinculan a estos niños o niñas para que, digamos, hagan un proceso en favor de eso que está pasando. Y hay centros especializados, Emanuel. Niños que de pronto cometieron algún delito, entonces el defensor de familia le ordena un internado, o sea, lo separa de la familia y lo manda al internado, a que esté allá, que allá tenga su acompañamiento psicológico, su trabajo social o un externado, dependiendo la modalidad. Don Sergio, yo tengo unas preguntas. Entonces, Espéranos, Luis, Luis, espéranos que ok, vamos en orden, vamos a respetar el orden. Yo sé que todos tienen muchísimas preguntas, no podemos atener a don Sergio todo el tiempo porque tiene muchísimas cosas que hacer. Entonces vamos a hacer una cosa, si quieren ustedes por interno con los profes, me hacen las preguntas y yo se las hago llegar a él y les vamos resolviendo. Lo que pasa es que el espacio es muy limitado y vamos a finalizar ya con la pregunta de la profe Rina. ¿Listo, chicos? Para que podamos avanzar. Muchas gracias. chao. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Bueno, Sí, sí, profe, buenos claro. días. Dayan, no, más que una pregunta, pues porque quisiera hacer varias, pero bueno, comprendemos que el tiempo es muy limitado y no, es más una intervención para agradecerle a Sergio Andrés por su participación, por aceptar la invitación para esta Semana de la Convivencia. A mí me parece que nosotros como comunidad educativa y como colegio virtual necesitamos mucho más establecer este tipo de diálogos. Creo que a veces es difícil para nosotros, Sergio, nosotros como entorno de aprendizaje virtual, diferenciar y tipificar algunas faltas que se dan en la convivencia, porque para el colegio presencial de pronto es muy fácil a través del acto, ¿cierto? A través del hecho, pero quiero también que nosotros como seres humanos participantes del acto y de todo hecho, que comprendamos que la palabra también es un acto en el cual nosotros tenemos que reconocer que hay consecuencias a partir de lo que decimos, a partir de lo que escribimos, trayéndolo pues al medio y al entorno del que hacemos parte, que es el virtual. Entonces, me parece muy importante la conversación y el diálogo que se tiene, porque a partir de todo este conocimiento sobre la responsabilidad penal que hay para los menores de 14 años, perdón, para los mayores de 14 años, creo que nosotros como institución también debemos conocer toda la conceptualización que hay alrededor de esa responsabilidad penal. Y yo quisiera, Dayan y Daniela, si me lo permiten, dejar la invitación abierta a Sergio Andrés Acosta para que regrese a nuestra institución y nos pueda ilustrar un poco más y que se pueda tener un tiempo más amplio con padres de familia, con estudiantes. A mí me conmueve mucho además lo que veo y lo que escucho por parte de los estudiantes, porque a veces creemos que ellos no comprenden, que no tienen de pronto conocimiento acerca del tema que estamos hablando, y hoy nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario. Tienen una postura muy clara, tienen interrogantes y preguntas en torno a lo que son nuestros actos, así sea a través de la palabra en nuestro entorno, en nuestro medio virtual. Así que, Sergio Andrés, la invitación queda extendida para una segunda, tercera, cuarta y quinta conversación necesaria. Claro que sí, encantado. Don Sergio, con esta apreciación de la profe Rina, de verdad te queremos agradecer, qué rico volverlo a ver, así sea por la virtualidad. Sé que tiene demasiado conocimiento y estas preguntas que hoy nos resolviste, yo sé que hicieron un cambio en cada uno de los estudiantes y efectivamente pues estamos en contacto para una segunda, tercera oportunidad en este espacio.
Agradecerte por todo, por el tiempo, porque sé que eres un hombre demasiado ocupado y por todo el conocimiento que nos generaste hoy en el cibercolegio. Entonces ya con esto vamos finalizada, ya no te vamos a molestar más. Hora Nada, y con todo 20 el gusto, de minuticos, verdad. pero muchas gracias, don Sergio. No, encantado, encantado. Don Sergio, muchas gracias. Bueno, amores, no se nos vayan porque sigue la conclusión. Bueno, según lo que don Sergio nos presentó, nosotros como institución tenemos una ruta de atención integral. Les voy a compartir un video y un correo donde ustedes, en caso tal de que se presente alguna situación de convivencia escolar o familiar, ustedes la puedan reportar. Entonces me confirman por favor si escuchan y logran ver. Sí, sí, escuchamos. Sí, señora, Gracias. sí, escuchamos. Hola, estamos en la Semana de la Convivencia Escolar 2023. Hoy queremos contarte que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar tiene como objetivo en nuestra institución promover la sana convivencia, con el fin de prevenir, evitar y erradicar cualquier tipo de violencia, hostigamiento, intimidación o cualquier otro acto que pueda ser concebido por los alumnos como acoso o la comunidad educativa en general. A continuación, te invitamos a conocer cuáles son los tipos de situaciones que afectan la convivencia escolar. Veamos. Situaciones escolares que puedan generar una afectación en nuestra sana convivencia. Situaciones de tipo 1. Son todos estos conflictos mal gestionados. No generan un daño físico. Recuerden que aquí se pueden apoyar de un docente para buscar soluciones que ayuden a la conciliación. Situaciones de tipo 2. Son todas estas situaciones de tipo acoso y bullying que se van presentando de manera reiterativa. Generan un daño físico y generan daño psicológico. Sin embargo, no son consideradas peligrosas o que generen una incapacidad. Situaciones de tipo 3. Son todas estas situaciones escolares que generan un daño a nivel físico y de nuestra salud mental. Atentan contra la integridad, la libertad o el desarrollo sexual de las personas. Ahora les vamos a mostrar qué hacer. ¿Qué hacer? Primero, háblalo. Dialógalo con tu familia, con un profe o con el comité de convivencia escolar. Ellos pueden orientarte. Segundo, vamos a dirigirnos al centro de salud más cercano. También hay otras alternativas como Fiscalía, Policía o ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y tercero, vamos a hacerle seguimiento a este proceso institucional. Recuerda, la convivencia es de todos y juntos aportamos desde una actitud de respeto, conciliación y restauración. Bueno, amores, como bien lo dice, la ruta de atención integral es la ruta que nosotros como institución manejamos desde el manual de convivencia. Les voy a compartir al chat el correo al que ustedes pueden escribir, guárdenlo por ahí en cualquier apunte, comité de convivencia ciber@ucn.edu.co. A ese correo ustedes pueden escribir en caso tal de que se presente alguna de las situaciones que nos acaban de mencionar las chicas en el video. También les voy a compartir un kit de herramientas donde ustedes van a seguir viviendo toda esta semana de la convivencia. La semana de la convivencia se va a vivir desde hoy hasta el viernes. Les voy a compartir este kit de herramientas donde ustedes van a pensar atentamente cuáles son las herramientas que van a utilizar durante toda su vida, durante todo el tiempo en sus entornos familiares, educativos, sociales y que requieren para poder convivir de buena manera.
Entonces les voy a compartir este kit y ustedes lo que van a hacer es que van a empezar a juntar todas sus herramientas según lo que requieran, valores, empatía, tolerancia, según lo que requieran para convivir de una manera saludable. ¿Qué sigue mañana? Ustedes, los docentes, les compartieron una agenda de la semana. Esta semana tenemos varias actividades. El día de mañana es la acción significativa, que es a las 2 de la tarde. Acá en la agenda van a encontrar el código de acceso y el enlace para que ustedes puedan asistir. El día 3 vamos a tener nuevamente una invitada que es una madre de familia que nos va a hablar de la justicia restaurativa desde el entorno de primaria, sexto, séptimo y octavo. Acá está el código de acceso. Y ese mismo día vamos a tener una actividad por los privados de la libertad que nos traen un tema que dice delinquir no paga. Acá también está el código de acceso y el enlace para que ustedes asistan. Y el viernes tendremos nuestro acto cívico, raíces y el cierre de la semana de la convivencia. ¿Qué vamos a hacer en el cierre? Todos deben de tener este kit de herramientas ya listo. Y acá también está el... Espérenme, termino de dar la información y ya me hacen las preguntas. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Entonces el día 4, que es el viernes, terminamos nuestra semana de la convivencia con el acto cívico raíces y el cierre de la semana. ¿Cuál va a ser el cierre? Deben de llevar este kit de herramientas ya listico, con las herramientas que ustedes creen que necesitan para convivir sanamente. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién tiene preguntas? Yo, profe, que si nos podías pasar ese link. Claro que sí, ya se los voy a enviar. Ahí les envié el link de las herramientas para que ustedes tengan y puedan decidir cuáles son las que requieren y cuáles son las que van a necesitar para la convivencia educativa, familiar, social y personal, porque nosotros también convivimos con nosotros mismos. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Dime. Profesora, nosotros tenemos clase. No te sabría decir. ¿Quién me ayuda con Laura? ¿Algún docente? Laura pregunta que si tienen clase. Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta? Dani debe contactar al docente para saber si se corre el descanso o le tienen que dar alguna indicación, que contacte al docente de cada materia. Listo, mi profe Diana, muchas gracias. Bueno, amores, por hoy vivimos nuestra semana de la convivencia, les agradecemos mucho, está la apertura de la semana de la convivencia, les agradecemos mucho y los esperamos en las próximas actividades. Un abrazo, un feliz día. Chao, profesores. Tenga repetición. Chao. Profe.